Muy buenas a todos. Soy José Gustavo Rodríguez, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo de nuevo ciclo. En este caso vamos a continuar con otro video de la continuación de los transformadores. Habíamos visto que teníamos los ideales, que teníamos los reales, ahí también vimos los circuitos equivalentes que vienen en conjunto. Pero ahora este video se va a enfocar más que todo en las pruebas que se realizan en transformadores. Eh, Más que todo, estas pruebas, como se puede ver, son para determinar experimentalmente los valores de las impedancias y resistencias en un modelo de transformador. Y bueno, se puede obtener una aproximación adecuada de estos valores únicamente a través de dos pruebas, para circuito abierto y la prueba de cortocircuito. Pero antes de empezar a explicar cómo funciona y cuál es el objetivo de cada una de estas pruebas, tenemos que hacer un poco de memoria, recordar un poco eh, las pruebas anteriores para poder llegar a esta. Cabe recordar que cuando nosotros, en la vida real, cuando queramos trabajar con un transformador, o ya sea en un laboratorio, hacer una práctica con transformadores para hacer estas pruebas, necesitamos recordar dos principios, que primero es uno de la prueba de polaridad y vamos a ver el otro. Pero para eso voy a dejarles acá unos pequeños videos que había hecho para poder empezar a recordar estos principios antes de seguir con esto. Ya que estas pruebas vamos a tener que aplicarlas también a la vida real, ayudándonos con equipos de medición para determinar las características del transformador antes de realizar estas pruebas para poder dar como un paso a un punto al momento de querer obtener los resultados. Primero empecemos así. Bien, muy buenas a todos. Ahora vamos a pasar con otra prueba de transformador. En este caso vamos a aplicar una prueba de polaridad. Para la prueba de polaridad puede realizarse usando una prueba de relación de transformación para transformador de potencia, distribución y potencial. Pero en este caso vamos a usar una técnica llamada prueba de la patada. En este caso, para la prueba de la patada vamos a usar una batería de 7.5 voltios, los terminales primarios del transformador y un multímetro que se conecta al secundario. El multímetro nos indicará el aumento de la escala y si la polaridad es subactiva. Si la escala disminuye, la polaridad es aditiva. Entonces, para proceder con la prueba, vamos a conectar el terminal negativo de la batería al terminal H2 del transformador. El terminal positivo de la batería deja desconectado temporalmente. Entonces, el multímetro se conecta al lado secundario. El tercer secundario el transformador con el terminal positivo X1 y el terminal negativo X2. Para iniciar la prueba vamos a conectar brevemente el terminal positivo de la batería H1 del transformador. Esto va a generar un pequeño pulso de corriente que provoca la inducción del secundario. Entonces, algunas observaciones que podemos tomar acá es que el multímetro nos va a indicar el aumento de la escala significativa e indicándonos que la polaridad es subtractiva. Pero en caso contrario, si un multímetro nos muestra una caída de la misma, nos va a indicar que la polaridad es aditiva. Entonces, realizando esto con ayuda del equipo de medición de multímetro, vamos a poder determinar qué tipo de polaridad estamos teniendo. Gracias. Así, ya. Con esto ya llegamos a ver lo que son las pruebas de polaridad en el transformador. Pero ahora vamos a pasar a la siguiente prueba. Por acá. Buenas a todos. Ahora vamos a proceder a explicar pruebas de transformador. En este caso vamos a explicar la primera prueba que va a ser prueba de relación de transformación. ¿Qué nos dice? Se puede realizar una prueba rápida y aproximada para poder verificar la continuidad y la identificación de fases de los demás transformador. En este caso, para esta prueba vamos a usar una lámpara de 100 watts con toma corriente y un cable alargador para una conexión a una fuente de alimentación de 120 y 60 Hz. En este caso vamos a usar tres diferentes pruebas para obtener tres diferentes resultados. La primera prueba nos dice que vamos a conectar la limitación de 120 con 60 Hz a través de la lámpara al transformador con terminales primarios, como se usa en la figura, y dejar el secundario una bobina abierta, como podemos ver acá.
La lámpara entonces, el resultado que vamos a esperar es que se encienda de manera que tenúe, lo que nos va a indicar que hay una pequeña cantidad de corriente circulando por todo el circuito primario del transformador. Entonces, si la lámpara al encenderla empieza a atenuar, esto quiere decir que no vamos a tener ningún cortocircuito en el devanado de primario y que la relación es adecuada para el funcionamiento normal del dispositivo. Entonces, en este caso, la prueba 2 lo que vamos a hacer es la prueba con el secundario cortocircuitado, de tal forma que vamos a mantener las conexiones como se prestaron en la prueba uno. Pero ahora vamos en esta parte a hacer un cortocircuito del segundo bobinado. Entonces, al hacer esto, la lámpara debe arder con más intensidad. Si la lámpara arde un poco menos que el brillo total, tenemos que verificar si hay problemas en el bobinado secundario. Entonces, como conclusión, podemos decir que si la lámpara brilla intensamente, esto sugiere que el transformador está funcionando correctamente. Si la lámpara no llegara a brillar o lo hace con menor velocidad, entonces hay un problema con el bobinado, como un fallo quizás en el aislamiento o problemas con el devanado. Finalmente, con la prueba 3, que es una prueba de transformadores trifásicos. En este caso, vamos a aplicar una configuración similar a lo que es el caso 1 y caso 2, pero en este caso vamos a aplicar un sistema trifásico, como se observa en el circuito. Cada fase del transformador trifásico se prueba individualmente utilizando eh, el mismo procedimiento de los pruebas anteriores. Entonces, ¿qué tenemos que esperar como resultado? Que la lámpara debe comportarse de una manera similar. Quiero decir que empieza a atenuar y también empieza a brillar con gran intensidad. Si esta prueba, como es una prueba de circuito abierto, entonces, si la lámpara atenúa y empieza a brillar con gran intensidad, esto quiere decir que la prueba está teniendo un cortocircuito y que las conexiones están en buenas condiciones. Entonces, para concluir, este tipo de pruebas se realiza cada uno dependiendo de lo que nos estemos tomando. En este caso aquí estamos como monofásico, aquí estamos como trifásico. ¿Y qué es lo que queremos asegurar? Ya sea una buena conexión, asegurar de que el ámbito esté en buenas condiciones. En caso de que haya algún cortocircuito, poder ver dónde estamos partiendo, de dónde se está generando. O en caso de tener un dispositivo trifásico, aplicar una combinación de ambas pruebas para verificar la funcionalidad. Bien, como podemos observar, estas dos pruebas, la de polaridad y la otra, nos ayudan para entender los principios también básicos para poder trabajar ya realmente con un transformador en físico. Como vimos, la prueba de polaridad nos ayuda para determinar exactamente en un instante de tiempo cuál vamos a denominar como positivo tanto en el primario como en el secundario. Y bueno, eso es lo primero que se tiene que hacer sí o sí cuando tú trabajas con un transformador, porque también eso más adelante va a ayudarnos para lo que viene a ser un banco de transformadores, que también vamos a llegar a querer abarcarlo en este video, pero va a ser más adelante. Ya, con eso en mente, vamos a continuar con la prueba de circuito abierto. Primero, ¿qué nos dice la prueba de circuito abierto? La prueba de circuito abierto nos dice que en la parte del devanado secundario se va a dejar eh, la parte, o sea, en las terminales del secundario donde nosotros conectamos una carga. En este caso, no va a haber una carga. ¿Por qué? Porque lo vamos a dejar abierta a esas dos terminales. Y en el devanado primario vamos a conectar una línea en voltaje pleno. Entonces eso nos vamos a ayudar principalmente con este gráfico. Eh, Nos dice que en las condiciones descritas toda la corriente de entrada debe fluir a través de la rama de excitación de un transformador y los elementos en serie, que en este caso vienen a ser la resistencia y la reactancia, que en las primarias van a ser muy pequeñas en comparación con la resistencia y la reactancia del núcleo.
como para poder causar una caída significativa de voltaje. Por eso, esencialmente en esta prueba, todo el voltaje de entrada cae a través de la rama de excitación. ¿Esto qué quiere decir? Que esta prueba específicamente la usamos para querer determinar los elementos en la rama de excitación, que también puede decirse como los elementos de las pérdidas, ya sea pérdida de núcleo, pérdida magnetizante, entre otros. Eso es lo que queremos con esta prueba de circuito, pero vamos a ver qué más nos dice. Entonces, las conexiones de la prueba de circuito abierto se muestran a través de esta figura, se aplica una línea de voltaje pleno en la línea transformador y se mide el voltaje de entrada, la corriente de entrada, la potencia del transformador y ya. Bueno, acá nos hace una aclaración de que esta medición normalmente se hace en el lado de bajo voltaje del transformador, ya que los voltajes más bajos son más fáciles de trabajar. Con esta información se puede determinar el factor de potencia, aunque también el factor de potencia también es bueno calcularlo con estas medidas, pero también si tienes un instrumento como un watímetro especializado, también te puede dar el factor de potencia que se está dando en ese momento. Pero calcularlo nos da como una confirmación de que los datos son exactos, son más cercanos. Bueno, y dice, finalmente, por lo tanto, la magnitud y el ángulo de impedancia de excitación. Bueno, acá vemos la figura que nos está explicando. Acá vemos lo que es un circuito ya como si fuera un circuito real, como un circuito equivalente. Acá le vamos a dar su voltaje de entrada pleno. Acá vamos a medir con un voltímetro la diferencia de voltaje. En este caso, recordemos que nos está diciendo que solo en el primario, porque recordemos que en el secundario lo estamos dejando abiertos los dos puntos. Entonces, por acá no va a poder circular una corriente. Voltaje no va a poder ver una diferencia de voltaje. Y bueno, no se va a dar potencia tampoco en el secundario. Entonces acá medimos primero la corriente, medimos la diferencia de voltaje y con un watímetro vamos a poder obtener la potencia y también podemos llegar a obtener el factor de potencia, el ángulo de impedancia, entre otros. Bueno, y acá resalta que todo esto se vamos a obtener del primario. Acá vamos a ver lo que vienen a ser las fórmulas ya que se dan y que se usan para este tipo de prueba. La manera más fácil de calcular los valores de la resistencia y la reactancia del núcleo y magnetización consiste en estimar primero la admitancia de la rama de excitación. La conductancia resistor de las pérdidas en el núcleo está dada por, bueno, acá ya vamos a ver lo que puede ser la conductancia, que viene a ser 1 sobre, bueno, viene a ser el inverso de la resistencia del núcleo, mientras que la substancia del inductor de magnetización está dada por el inverso de la reactancia de magnetización. Ya, estos van a ser dos valores que vamos a poder determinar una vez que tengamos la resistencia y la reactancia. Pues que los dos elementos están paralelos, se suman sus admitancias y la admitancia de excitación total va a ser esto, YE. Que no, YE, recordemos que tenemos la impedancia, que viene a ser la suma de la resistencia y la reactancia, y acá vamos a tener lo que es la admitancia. Pero en este caso, como estamos teniendo solo del núcleo, vamos a tener lo que es admitancia de excitación, que vienen a ser las sumas de las dos. No, en este caso viene a ser la resta de las dos. Eh, el, de la conductancia y de la susceptancia. Y bueno, acá nos da otra aclaración. Dice que la magnitud de la admitancia de excitación puede calcularse con base al voltaje y la corriente de la prueba de circuito. Bueno, también cabe recordar que esta fórmula es lo mismo como si dijéramos la resta de ambas, la resistencia y la reactancia, en su inversa. Pero también estas dos pues, se pueden calcular de otras formas. Aparte de, primero midiéndolo y se calcula, ¿no? Ya, entonces con eso podemos obtener también a través de la corriente y del voltaje. Acá viene a ser lo que viene a ser el ángulo de admitancia. Calculamos según con el factor de potencia. Y bueno, el factor de potencia del circuito abierto va a estar dado por la potencia, en este caso del circuito abierto, sobre el voltaje y la corriente del circuito abierto que nosotros estemos midiendo.
Y el ángulo, bueno, en este caso no podemos calcular el factor de potencia usando solo el coseno del ángulo sin calcular el ángulo antes. Y este ángulo viene a estar dado por el coseno a la menos 1 de lo mismo, en la potencia, el voltaje y la corriente obtenidos mediante la medición. Ahora, mira, lo interesante es que ahora vamos a aplicar que esto quiere decir la admitancia de agitación con lo que ya hemos calculado ahorita. Y nos dice que el factor de potencia siempre está en retraso en un transformador real. ¿Por qué? Por lo que el ángulo del corriente siempre está en retraso con respecto al ángulo del voltaje en 0 grados. Por lo tanto, la admitancia es corriente sobre voltaje, ambos de circuito abierto. En este caso, angular básicamente esto es ya con fasores. Esta es una ecuación fasorial angular menos teta. Y esto lo podemos reemplazar con menos coseno a la menos 1 de factor de potencia. Y así, bueno, también una pequeña explicación antes de continuar. ¿Por qué es que el ángulo de la corriente siempre está en retraso con respecto al voltaje? Esto más que todo también tiene que ver con eh, viene a ser con su inductancia, ya que recordemos que la inductancia viene a ser como la resistencia al paso de la corriente. Entonces, recordemos que en este caso, todo en un transformador se trabaja a través de medio de la inducción de la ley de Faraday. Entonces, cuando se da esa inducción, vamos a transmitir voltaje de una bobina a otra. Eh, a través de este proceso es cuando llega el voltaje a la segunda bobina, también se va a producir una corriente. Pero esta corriente, también recordemos que todo esto tiene una inductancia. Y esa inductancia va a resistir el paso a la corriente, por lo que no van a llegar al mismo tiempo. Entonces va a estar en retraso, va a estar desfasada. Una cierta cantidad de ángulo, eso se puede explicar a través de un gráfico también. En este caso el libro no lo debe tener, pero en un otro lugar en este caso, pero es una aclaración que se tiene que dar para que se pueda entender por qué es que también se retrasa con respecto al voltaje, ya que recordemos que primero va a llegar el voltaje, luego va a llegar la corriente, y va a depender si están al mismo tiempo o están desfasadas. Bueno, nos dice que van a hacer la comparación entre esta ecuación y la 243 que habíamos visto acá, y dice que es posible determinar los valores de las pérdidas directamente con los datos de la prueba de circuito abierto. O sea que con esto, con la medición de la corriente del voltaje y con el factor de potencia que calculemos, también nos faltaría la potencia y el ángulo. La potencia nomás porque con eso ya obtendremos el ángulo. Se puede calcular las pérdidas. Ya, y todo esto viene a ser lo que es la prueba de circuito abierto. Ahora, antes de continuar con la otra prueba, vamos a hacer una aclaración de que también nos vamos a apoyar del libro del Wildy de máquinas eléctricas para poder terminar de aclarar o cubrir otros temas importantes, ya que recordemos que cada autor lo toma de una forma y lo explica. eh, es como una teoría general, pero cada autor lo explica con ciertos detalles. Entonces vamos a ver que también nos puede explicar el Wildy sobre las pruebas. Ya, ahora la segunda prueba viene a ser la prueba de cortocircuito. En este caso, la prueba de cortocircuito se hace en las terminales de bajo voltaje de un transformador y en las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable, como se muestra en la figura 220. Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado y las corrientes más bajas son más fáciles de trabajar. Eh, ya, lo que quiere decir, mejor hago la explicación antes de seguir leyendo. En este caso, nosotros vamos a producir un cortocircuito. Recordemos que un cortocircuito eh, va a producir una enorme corriente debido en relación al voltaje que nosotros le vamos a dar. Entonces, cuando nosotros vamos a producir un cortocircuito en este caso en el lado secundario.
Como vamos a producir un corto en el lado secundario, en ese lado va a pasar, va a haber menos diferencia de voltaje, pero entonces va a producirse una corriente altísima. Y nuestros aparatos, ya sea de medición u otros, no están preparados para poder soportar esa alta corriente que viene incluido también con un alto incremento de temperatura. Entonces, ¿cómo es que se soluciona eso? Vamos a agarrar un variador de voltaje, o también puede ser llamado variac. Con ese variac vamos a reducir el voltaje que nosotros le estemos dando hasta un valor denominado nominal. Ese voltaje nominal del transformador ven a ser, vamos a fijarnos en la corriente nominal porque vamos a usarlo de tal forma que la corriente sea hasta la nominal. Porque la nominal, porque la corriente nominal viene a ser la corriente que va a soportar el transformador, la corriente máxima que soporta el transformador, en otras palabras. Entonces, si nosotros superamos la corriente nominal, bueno, si nosotros lo superamos por un breve momento, el transformador puede resistirlo. Pero nosotros, como vamos a estar usándolo para medición, entonces vamos a tomarnos un poco más de tiempo, el transformador ya no va a poder resistirlo bien y por ende se va a quemar. Entonces, más recomendable es siempre usarlo con la corriente nominal. Esta corriente nominal, o bien se puede calcular cuánto va a ser dependiendo de las características del transformador, o bien te la pueden dar de fábrica. Ya, entonces reducimos el voltaje hasta que llegara a la corriente nominal, y en este caso todo se va a medir en el lado primario, ya que va a ser el lado de más voltaje, pero va a ser mucha menos corriente, que es lo que queremos en este caso hallar. Ya, pero ahora, a diferencia de la prueba de circuito abierto, en este caso el cortocircuito no va a ser su principal búsqueda, determinar las pérdidas. Eh, Vamos a ir viendo qué es lo que queremos hallar. En este caso, sí, lo que vamos a querer hallar va a ser la impedancia. Viene a ser la resistencia y la reactancia. Bueno, acá tenemos el gráfico. Ya como podemos ver, en este caso, en la prueba de circuito abierto, solo habíamos dejado estos dos terminales abiertos, sin ninguna conexión. Pero en este caso, para cortocircuito, vamos a tener que entrelazarlos, conectarlos para que acá se produzca el corto. Eh, bueno, claro, como ver cortocircuito, vamos a tener corriente en secundaria. Ahora, ya, vamos a darle primero un voltaje reducido, en este caso calculado con el variac, hasta llegar al nominal. En base a eso va a haber una diferencia de voltaje, vamos a poder medir la corriente y vamos a poder medir con nuestro watímetro la potencia, el factor de potencia, todo lo que creamos necesario necesitemos para calcularla. Ahorita vamos a ver las fórmulas. Lo interesante de estos diagramas es que tú los ves y tú ves tu transformador y claro, también necesitas los multímetros, todos los equipos de medición y te puedes guiar directamente solo con ver el diagrama. Primero tienes que identificar tu primario y secundario, en primer lugar, y en base a eso eh, podemos identificar, bueno, en este caso miren estos dos puntos, también es importante y necesario, vemos estos dos puntos, recordemos la prueba de polaridad, entonces vamos a definir que en este caso esos dos puntos, el primario y secundario, van a ser los positivos. Eso es lo que significa, en otras palabras, esos dos puntos en las figuras. Entonces lo interesante de esto es que nosotros podemos agarrar el transformador y los equipos y nos podemos guiar fácilmente identificando cuál es el primario y secundario. Y como solo en este caso estamos trabajando con monofásicos, agarramos las dos líneas y las conectamos, las interconectamos. Y de esa forma vamos a poder terminar, en este caso, hacer la prueba de cortocircuito, pero siempre con las precauciones necesarias para esto. Bueno, antes de ingresar a la fórmula, vamos a ver qué nos dice acá. Debido a que el voltaje de entrada es tan bajo durante la prueba del cortocircuito, la corriente que fluye por la rama de excitación va a ser despreciable. Entonces, si se ignoran las pérdidas, en otras palabras, toda la caída de voltaje del transformador se puede atribuir a los elementos en serie en el circuito.
O sea, como ya no vamos a tener pérdidas, todo, todo el voltaje, toda la corriente va a seguir fluyendo normal por el resto del circuito. Entonces, va a ser como un resultado más exacto trabajando al transformador. Y la magnitud de las impedancias, si se referidas a la primaria del motor, va a ser esta. Entonces la impedancia al final también se va a poder calcular con el voltaje y la corriente de cortocircuito. Ahora veamos cuáles son las ciertas fórmulas que nos dicen. Bien, entonces lo primero que vamos a encontrar ya va a ser el factor de potencia. Bien, este o bien podemos obtenerlo mediante la medición con el watímetro o lo podemos calcular. En este caso es sencillo, solo necesitamos la potencia, el voltaje y la corriente. Con esto lo podemos calcular o también con el ángulo de la impedancia total. Pero ¿cómo calculamos el ángulo de la impedancia total? Con esta fórmula que también es la potencia, el voltaje por la corriente por el coseno a la menos 1. Entonces, si nosotros ya obteniendo esto lo reemplazamos con lo que habíamos visto en la ecuación 248, obtendremos este total, que vendría a ser el voltaje de la corriente con un ángulo de 0 grados, un fasor angular de 0 grados, una corriente de cortocircuito con un fasor angular de menos teta, que viene a ser la impedancia total. El ángulo de impedancia total va a ser igual al voltaje sobre la corriente, en este caso con un valor fasorial angular de la impedancia total. Y esto, la impedancia en serie, viene a ser igual a la resistencia y la reactancia equivalente. Entonces, bueno, y eso se lo reemplazamos, que viene a ser la suma de la del primario por el secundario. Pero en este caso, recordemos que en el secundario, como va a ser equivalente, vamos a tener que referirlo a un lado. En este caso, el secundario está siendo referido al primario. Y por eso vemos que tiene la relación de transformación al cuadrado, multiplicándose por el secundario. Ahora, como podemos observar, lo que queremos hallar en esta prueba de cortocircuito es más que todo la impedancia. En este caso, como ya no consideramos las pérdidas, va a ser la impedancia del transformador, su resistencia y su reactancia. Y esto es referida al lado de alto voltaje, por eso es que es como si del secundario pasara al primario. Ahora, Chapman nos dice que no hay una forma fácil de dividir la impedancia en serie en sus componentes primario y secundario, pero no requerimos de esa separación para resolver problemas normales. Ahora bien, antes de continuar con un ejemplo que nos propone Chapman, él termina con esta frase, bueno, con este párrafo, que es como más una conclusión. En la prueba de circuito abierto, que se realiza en el lado de bajo voltaje, y la prueba de cortocircuito se realiza en el lado de alto voltaje. De modo que las pérdidas, la resistencia y la reactancia, núcleo y magnetización, se van a encontrar referidos al lado de bajo voltaje y de la misma forma, en este caso, la resistencia y la reactancia equivalente se van a encontrar al lado de alto voltaje. Y todos los elementos se deben referir al mismo lado, ya sea de alto o bajo voltaje, para crear un circuito equivalente final. Bueno, ya con esto ya podemos entender, y en caso te pregunten en qué lado se mide en la prueba de cortocircuito, en el lado de alto voltaje, en el lado de primaria. ¿En qué lado se mide en la prueba de circuito abierto? En el lado de bajo voltaje, en el formador. Ya. Y con eso vemos un ejemplo aplicando las fórmulas que habíamos visto. Antes de seguir con el Wilhelm. En este caso, en el ejemplo nos dice, se requiere determinar las impedancias de circuito equivalente de un transformador de 20 kVA con una relación de transformación de 8000 a 240 volts a 60 Hz. La prueba de circuito abierto se realizó en el secundario del transformador. Para reducir el voltaje máximo que se tenía que medir, y la prueba de cortocircuito se realizó en el lado del primario del transformador. Y se tomaron los siguientes datos. En este caso vemos que en la prueba de circuito abierto tenemos 240 volts, una corriente 7.13 amperes
y 400 watts de potencia. En este caso, Chapman, a veces podemos encontrar en el libro de Chapman unas ciertas incongruencias en las letras o incluso en los diagramas. En este caso, Chapman se equivocó y acá debería ser P, una P de potencia. Y en el prueba de circuito abierto, en este caso en el primario, tenemos 489 volts, 2.5 amperes y 240 watts de potencia. ¿Qué nos pide? Nos pide las impedancias del circuito equivalente referido al primario y dibuje el circuito. Lo primero que tenemos que hallar cuando vemos los problemas de pruebas de transformador va a ser el factor de potencia, ya que en base a eso vamos a trabajar. Tenemos la relación de transformación, que en este caso la división viene a ser 33.3333. Entonces el factor de potencia primero para el circuito abierto va a ser la potencia sobre voltaje por la corriente, y lo reemplazamos. Y todo esto nos va a dar 0.234, pero nos dice que esta factor de potencia va a estar en retraso. Ya, como estamos primero tomando en cuenta el circuito abierto, vamos a querer hallar lo que es la admitancia de las pérdidas, de admitancia de excitación. Entonces, con el factor de potencia ya solo reemplazamos en la fórmula 247 con su corriente y su voltaje, y vamos a tener acá 0.0297 con un fasor angular de menos 76.5 ángulos, y esto va a ser igual a esto. El que está en fasor angular vamos a querer pasarlo a fasor rectangular, y va a ser 0.00693 menos J por MJ 0.02888. Y esto, recordemos que la admitancia de excitación viene a ser igual a los inversos de la resistencia y la reactancia del núcleo y magnetización. Entonces, si esto es igual, pero si es inverso, entonces este lado vendría a ser igual a su resistencia y este lado vendría a ser igual a su reactancia. Eso lo reemplazamos y nos va a dar, en este caso para la resistencia va a ser de 144 ohms y la reactancia de 34.63 ohms. Ahora vamos a terminarlo para el de cortocircuito. El de cortocircuito nos dice que el factor de potencia va a ser igual a 240 sobre 489 por 2.5 amperes, y eso nos va a dar 0.196 en retraso. Entonces ahora queremos la impedancia. Reemplazamos en la fórmula voltaje sobre corriente, en este caso con el factor de potencia, y nos va a dar al final 195.6 con un ángulo de 78.7. Y esto lo pasamos de angular a rectangular y nos va a dar 38.4 más J 192 ohms. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que tanto la resistencia y la reactancia equivalentes referidas al lado de alto voltaje, o sea, al lado primario, vienen a ser 34.8 y 192 ohms, lo que habíamos calculado acá. Y el circuito equivalente simplificado resultante, que se refiere al lado de alto voltaje, se puede determinar convirtiendo los valores de la rama de excitación al lado de alto voltaje. O sea que eh, las pérdidas, los valores de las pérdidas, vamos a referirlos al lado de alto voltaje. Porque recordemos que para las pérdidas que estaban en el circuito abierto eran en el secundario. Entonces todo lo vamos a referir al primario y vamos a dibujar nuestro circuito. Entonces todo esto va a quedar así: la resistencia, la reactancia equivalente, la corriente con su relación de transformación, el voltaje secundario también porque está referido. En este caso vemos cómo las pérdidas van a quedar dibujadas así. Y bueno, este sería el circuito equivalente referido para, en este caso, este problema que habíamos visto. Bien, antes de seguir con lo que nos quiere decir Willy, que también va a tocar ese tema, viene a ser lo que es la regulación de voltaje y la eficiencia de un transformador.
Son cosas que también vamos a tener que aplicarlos, o podemos aplicar en la vida real, y nos dice que debido a que un transformador tiene impedancias en serie, entonces el voltaje de salida va a variar incluso cuando contiene carga. Entonces, si va a haber una carga y el voltaje el voltaje de entrada va a ser constantemente, el voltaje de salida, por ende, va a ser distinto. Entonces, Chapman nos dice que para comparar convenientemente los transformadores en este aspecto, vamos a definir una cantidad llamada regulación de voltaje, o RV. La regulación de voltaje a plena carga viene a ser la cantidad que se compara el voltaje de salida de un transformador sin carga con el voltaje de salida a plena carga. Y todo esto nos da una ecuación. Entonces la regulación de voltaje viene a ser el voltaje, en este caso el voltaje secundario. NL y FL viene a ser no load menos el voltaje secundario por full load. Entonces sin carga, con toda la carga. Y todo eso lo vamos a lo vamos a convertir en porcentaje o podemos meter en fracción. En este caso, por eso lo multiplicamos por el 100%. Y ahora nos dice que debido a que en vacío el voltaje secundario es igual al voltaje primario sobre la relación de formación, también podemos expresar la fórmula de esta forma, usando en este caso el voltaje primario y el voltaje secundario a full load. Ahora nos dice circuito equivalente de transformador está en sistema por unidad. Bueno, el sistema por unidad es otro tema que también se puede repasar, se puede ver más adelante. En este caso no lo vamos a tocar, pero es una forma que también se puede expresar esta ecuación. En este caso nos dice voltaje primario por unidad menos el voltaje secundario full load por unidad sobre el voltaje secundario full load por unidad por el 100%. Entonces nos dice que normalmente es deseable tener regulación de voltaje tan pequeña como sea posible. En el caso de un transformador real, la relación de voltaje va a ser cero, ya que no siempre es buena idea tener una baja regulación de voltaje, ya que los transformadores de alta impedancia y alta regulación de voltaje se utilizan deliberadamente para reducir las fallas de un cortocircuito. Ahora vamos a ver cómo esto se representa, pero con un diagrama fasorial de transformador. Entonces, el diagrama fasorial nos dice, para determinar la regulación de voltaje de un transformador, es necesario entender las caídas de voltaje en su interior. Vamos a considerar un circuito equivalente de transformador simplificado de la figura 2.18. Vamos a verlo más abajo. Nos dice que se pueden ignorar los efectos de la rama de excitación en la regulación de voltaje del transformador, por lo que solo se consideran las impedancias en serie. Entonces la regulación de voltaje va a depender tanto de la magnitud de estas impedancias en serie como del ángulo de la fase de la corriente que va a fluir a través del transformador. Entonces la manera más fácil de determinar el efecto de las impedancias y de los ángulos va a ser la regulación de voltaje por medio de un examen de diagrama fasorial. Dibujo donde los voltajes y las corrientes fasoriales se van a representar. Entonces, antes de ver el diagrama nos dice que en todos los diagramas fasoriales se supone que el voltaje fasorial está en ángulo cero y que todos los demás voltajes y corrientes se comparan con esta referencia. Si se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff al circuito equivalente, vamos a encontrar que la relación del voltaje primario sobre A va a ser igual al voltaje secundario más la resistencia equivalente por la corriente secundaria más la reactancia equivalente por la corriente secundaria. Entonces, en otras palabras, el diagrama fasorial es simplemente la representación visual de esta ecuación. En este caso estamos hablando de un transformador, claro. Ya, ¿qué nos dice? Que acá vemos lo que es el diagrama fasorial de un transformador que opera con factor de potencia en retraso. Eso nos quiere decir que vamos a ver cómo el voltaje primario sobre A va a ser mucho mayor que el voltaje secundario para cargas en retraso. Para cargas en retraso. Por lo que la regulación del voltaje de un transformador con cargas en retraso deberá ser mayor que cero. Bueno, acá está la representación. Acá recordemos que nos dice que va a ser
el voltaje secundario va a estar en cero, o sea, este va a ser el cero, y una vez ya tengamos el cero, ya podemos entender mejor el diagrama. Como la resistencia equivalente por la corriente va a bajar, pero la reactancia va a hacer que suba, y todo esto va a ser la impedancia equivalente. En este caso va a ser la relación. Todo esto, recordemos que toda la suma de esto va a ser igual al voltaje primario sobre la relación de transformación. Y todo esto va a tener un determinado ángulo por la corriente, debido a su corriente secundario. Y bueno, eso es lo que, en otras palabras, es la interpretación del diagrama. Y ahora acá en este 2.2, en la 2-27 nos dice que nos muestra el diagrama fasorial que opera con un factor de potencia unitario y en adelanto. Se nota demasiado cuál es la diferencia, pero ¿cuál es la explicación a esto? Nos dice que cuando es unitario, el factor de potencia va a ser igual a 1. Una vez que el voltaje secundario es menor que el voltaje primario, por lo que la relación de voltaje va a ser mayor a cero, en este caso para el valor unitario. Sin embargo, ahora la regulación de voltaje es menor de lo que era con la corriente de retraso. Entonces, si la corriente secundaria va a estar en adelanto, el voltaje secundario puede en realidad ser mayor referido al voltaje primario. Entonces, si esto sucede, el transformador en realidad tiene una regulación de voltaje negativa, ya que no concordaría de que el voltaje secundario sea mayor que el primario si nosotros le vamos a estar otorgando, bueno ya, si volvemos a sacar la fórmula, si el voltaje secundario es mucho mayor que el primario, entonces nos va a salir negativo en este caso, porque si este es mayor, entonces esto nos va a salir negativo, ya que en este caso el sin carga debe ser el mayor, por ende. Ya, entonces para la parte 2 acá vemos lo que es en este caso, si fuera en adelanto, vemos como el voltaje secundario, a diferencia de lo que habíamos visto acá en retraso, que está disminuyendo y luego sube, acá solo va a estar en picada. Resistencia, la reactancia, hasta llegar al voltaje primario sobre la relación de transformación. Y finalmente vemos lo que es la eficiencia del transformador. Ahora, los transformadores también van a ser juzgados y comparados por su eficiencia. Recordemos que la eficiencia de un aparato viene a ser cómo- qué, qué tan bueno va a ser el resultado, según el objetivo de la máquina. Para un motor, su eficiencia es qué tan bueno va a ser la transformación de la potencia eléctrica a la potencia útil, sin perderlas en base a sus pérdidas, porque recordemos que las pérdidas son las que van a hacer un consumo va, para que el resultado sea menor, porque las pérdidas siempre se van a estar dando. Entonces, si va a tener mucha pérdida, va a ser menos eficiente, pero si tiene menos pérdida, la eficiencia va a ser mayor. ¿Por qué? Porque recordemos que la potencia, todo desde la entrada hasta la salida, va a sufrir pérdidas, pero si reducimos esto, entonces la potencia de salida va a ir en incremento. Entonces lo entendemos mejor con la ecuación de potencia de salida sobre la potencia de entrada va a ser por el 100%, porque en este caso la eficiencia lo representamos por porcentaje. Entonces, la potencia de salida tiene que ser mayor que la entrada, porque si no, entonces estamos en una máquina poco eficiente. Ahora, la potencia de entrada también puede ser la potencia de salida más la potencia de pérdidas. Entonces, según estas dos ecuaciones, podemos determinar lo que viene a ser la eficiencia. Ahora, ¿qué pérdidas? Bueno, ya hemos visto las pérdidas, pero acá no voy a mencionar que hay tres tipos de pérdidas en el transformador. Pérdidas en el cobre, que ya sean por las resistencias en serie o circuito equivalente. Pérdidas por histéresis, estas pérdidas se explican en el capítulo 1.
bueno, viene a ser la causa por el resistor, la resistencia del núcleo, y pérdidas por corrientes parásitas, que las pérdidas son a causa también de la resistencia del núcleo. Bueno, acá nos expresa una ecuación, la ecuación que habíamos visto antes de cómo se calcula la potencia de salida, voltaje por corriente por el coseno de teta de secundaria. Y entonces finalmente si reemplazamos todo eso en la fórmula, obtendremos esta fórmula definitiva para poder determinar la eficiencia de un transformador. Ahora, todo esto se agrupa en un ejemplo que nos explica Chapman. Este ejemplo está muy detallado y aplica básicamente todo lo que habíamos visto antes, fórmulas de las pruebas, de la relación de voltaje y en este caso también de la eficiencia, regulación de voltaje. Y vemos que nos dice, se va a probar un transformador de 15 kVA y una relación de 2300 y 230 volts para determinar los componentes de la rama de excitación, sus impedancias en serie y su regulación de voltaje. Se obtuvieron los siguientes datos de las pruebas realizadas en el transformador. En este caso, en el lado de circuito abierto, para la prueba de circuito abierto, se ha aplicado en la de bajo voltaje. Bueno, acá aplicamos lo que ya hemos visto, para bajo y alto voltaje. Entonces, circuito abierto, 230 volts. Eh, circuito cortocircuito, 47 volts. Circuito abierto, 2.1 amperes, 50 watts. Y para cortocircuito, 6 amperes y 160 watts. Los datos se tomaron utilizando las conexiones que se muestran. Bueno, ya usamos una gráfica simplemente de lo que habíamos visto, ya sea para de las dos pruebas, y se realizaron las mediciones y nos dieron estos datos. Ya, ¿qué hacemos con estos datos? Nos dice, encuentra el circuito equivalente de este transformador referido al lado de alto voltaje, lo mismo pero para el lado de bajo voltaje. Calcule la regulación de voltaje a plena carga con un factor de potencia de 0.8 en retraso, un factor de potencia de 1 y un factor de potencia de 0.8 en adelanto, usando una ecuación exacta para el voltaje primario. Haga una gráfica de la regulación de voltaje conforme se incrementa la carga desde el vacío hasta la plena carga, con factores de potencia de 0.8 en retraso, 1 y 8 en adelanto, 0.8 en adelanto. ¿Y cuál es la eficiencia del transformador en plena carga con un factor de potencia de 0.8 en retraso? Bueno, acá solo nos está pidiendo todas las fórmulas que ya hemos visto antes, todo el proceso. Y vamos a comenzar con la... bueno, en este caso recordemos que como trabajamos con pruebas de transformador, sí o sí primero necesitamos lo que es el factor de potencia o el ángulo de la admitancia. En este caso nos dice que acá calculamos primero la relación de transformación, que nos va a dar a 10, y los valores de la rama de excitación del circuito equivalente de transformador con referida al lado secundario se pueden calcular a partir de los datos de la prueba de cortocircuito. Entonces acá calculamos el ángulo de impedancia. Como ya tenemos la potencia, voltaje y corriente, simplemente lo reemplazamos los datos y nos va a dar 84 grados. Bueno, acá lo estamos ya convirtiendo a 84 grados, multiplicándolo por el coseno a la menos 1. Entonces, como estamos en cortocircuito, lo que queremos hallar es la admitancia de excitación. Y entonces ya tenemos el ángulo, lo reemplazamos en la admitancia por su corriente y su voltaje. En este caso, primero tendremos la ecuación de un fasor angular 0.00913 con un ángulo de menos 64 grados. Y esto lo vamos a pasar a rectangular a 0.00954 menos J 0.00908. Ahora nos dice que los herramientas de la rama de excitación referido secundario van a ser, bueno, ya habíamos visto que ese vendría a ser la resistencia, esta es la reactancia para el núcleo y magnetización. Lo reemplazamos en su inversa y nos va a dar los primeros datos. Esto va a ser 1050 ohms y la reactancia 110 ohms.
Bueno, con esto, ahora vamos a hacer la prueba de cortocircuito. Allá. Disculpa, acá Chapman se ha confundido y en este caso acá por eso vamos a realizarlo a partir de prueba de cortocircuito. Ah, no, está bien. Circuito abierto es cortocircuito. Pensé que se había confundido en el nombre, por lo que lo había leído así directamente. Pero está bien. Bueno, ahora vamos con el cortocircuito. En este caso, el cortocircuito lo que queremos es la impedancia normal de la resistencia equivalente y la reactancia equivalente. Primero calculamos su ángulo de la admitancia, que viene a ser la potencia, voltaje corriente por coseno de menos 1, y eso nos da 55.4 grados. Luego vemos como la impedancia de serie es equivalente. Entonces reemplazamos simplemente con la fórmula que habíamos visto. Nos va a dar en fasor angular 7.833 con un ángulo de 54.4 grados. Lo pasamos a rectangular. En este caso, acá ya nos da directamente en ohms. Y va a ser 4.45 la resistencia y 6.45 la reactancia. Esto viene a ser ya el equivalente, porque en este caso, como es de cortocircuito, solo vamos a tener los datos en un lado. Y el circuito simplificado resultante, que se refiere al primario, se puede terminar convirtiendo los valores de la derivación de excitación al lado de primario. O sea, simplemente en este caso, para la de circuito abierto, como en circuito abierto lo estamos haciendo en el lado de bajo voltaje, o sea, en el lado del secundario, para pasarle al primario solo vamos a usar la relación de transformación. En este caso lo multiplicamos por 10 al cuadrado a cada uno. Eso nos va a dar 105 kiloohms y la reactancia 11 kiloohms. Y ya tenemos los datos y ahora simplemente lo acomodamos en un circuito equivalente. En este caso, para todo referido al lado primario o todo referido al lado secundario. Y acá lo tenemos. Y bueno, acá se puede ver la diferencia, ¿no? Porque si es el primario, la corriente secundaria va a estar dividida sobre la relación. Igual el voltaje va a estar con su relación secundario. Pero si es para del primario al secundario, esto va a estar la corriente primaria multiplicada por su relación y el voltaje primario dividido sobre la relación. Y solo eso es lo que va a cambiar. Y en este caso también, si en este caso si lo referimos al primario, solo así lo vamos a convertir en la rama de excitación se convierte con la relación de función. Pero como originalmente está en el secundario, va a permanecer igual. De la misma forma, la resistencia equivalente con su reactancia está en el lado primario, se va a permanecer igual a lo calculado, pero si lo pasamos al secundario, lo vamos a tener que, en este caso, dividir sobre 10 al cuadrado y nos daría estos resultados. Ya, hasta ahí ya tenemos el A y el B. ¿Qué nos dice? La C, la corriente a plena carga, en este caso en el lado secundario, va a ser, acá estamos calculando la corriente nominal, que va a ser igual a la potencia aparente nominal sobre el voltaje secundario nominal. Y eso nos va a dar a 65.2 amperes. Entonces, para calcular la fórmula que habíamos visto antes, la 264, para el diagrama fasorial, vamos a necesitar el voltaje secundario, las resistencias equivalentes y la corriente, la resistencia y la reactancia equivalente y la corriente secundaria. Entonces ya tenemos los datos, de hecho, ya lo habíamos calculado acá, y este 65.2 en este caso nos pide primero para un factor de retraso, un factor de potencia en retraso del 0.8, entonces va a ser menos 36.9 grados y la fórmula nos quedaría así. Todo solo sería reemplazando todos los datos que ya hemos visto, pero en este caso recordando que estamos trabajando primero con un fasor de angular. Luego todo eso lo reemplazamos, lo calculamos todavía en fasor angular y posteriormente recién, cuando ya no se puede simplificar más, ya se convierte
fasor rectangular, para finalmente darnos el voltaje primario sobre la relación 234.84 más J 1.62. Y esto también lo podemos volver a pasar a angular y nos daría 224.85 con un ángulo de 0.4 grados. Y ya con esto vamos a poder calcular lo que viene a ser la regulación de voltaje. Y en este caso, recordemos que en este caso el voltaje lo estamos aplicando a carga. Entonces el voltaje secundario a full load va a ser igual a la corriente va a ser igual a la corriente que se ha calculado. En este caso va a ser 230 volts que se ha medido. Y 230 volts, y por eso acá está 230 volts. Y esto es lo que hemos calculado. Y todo eso lo pasamos a porcentaje, y entonces la regulación de voltaje va a ser 2.1%. Ahora, en la parte C nos pedían tres casos. Este es el primero. El segundo caso es para un factor de potencia de 1. Entonces, si el factor de potencia es 1, no va a estar ni en retraso ni en adelanto, entonces el ángulo va a ser 0. Volvemos a calcular todo para un ángulo 0 y directamente nos va a dar 232.9 más 4.21 la rectancia en fasor rectangular, y si lo pasamos a angular va a ser 232.94 por un ángulo de 1.04 voltaje. Ahora, en este caso la regulación de voltaje va a ser 1.28 grados. Y finalmente nos pide para un factor de potencia de 0.8 en adelante. En este caso nos dice que la corriente, como no está en adelanto, antes el ángulo estaba en negativo, pero ahora está en positivo. Volvemos a calcular todo y nos va a dar al final que 229.80 más J510, en este caso el fasor rectangular. Pero para el fasor angular va a ser 229.85 con un ángulo de 1.27 volts. Y en este caso la regulación de voltaje va a ser muy baja. En este caso vemos que va a ser menos 0.062%. ¿Qué quiere decir que la regulación de voltaje sea baja? Que en este caso vemos que el voltaje del primario va a ser casi igual al voltaje del secundario en full carga. Pero antes habíamos visto que, mira, en este caso, si el voltaje del primario era mayor, nos da la regulación positiva. Pero en este caso, como es prácticamente, bueno, no, es menor, en este caso nos va a dar una regulación negativa. Bueno, y acá a cada uno de estos, como tenemos los datos, se puede hacer un distinto diagrama para cada uno. Y acá en el ejemplo lo representa. En este caso, en retraso va a ser así, disminuye la resistencia, reactancia, hasta llegar al voltaje primario. En este caso es en 1, se va a quedar igual. En este caso en adelanto vemos como el comportamiento en adelanto no lo habíamos visto, pero va a ser así. Va a estar primero en 0, luego va a subir hasta 2.9, 36.9 grados, luego vamos a llegar hasta 126.9 volts, hasta finalmente llegar al voltaje primario, que va a estar acá a 1.27 grados. Y bueno, acá nos pide una gráfica, pero la gráfica no es imposible, pero es bastante complejo hacerla a mano. Y para eso, en este caso, Chapman se ayuda del programa MATLAB, que también nos permite hacer gráficas mediante el código. En este caso, como nos pide gráficas para distintas cargas, vamos a insertar todos los datos, y acá también nos puede dar la gráfica de esta forma. Y acá nos dice en retraso, en normal, en unitario y en adelanto. ¿Cómo va a ser el comportamiento de la regulación de voltaje?
Finalmente nos pide la eficiencia, pero para la eficiencia necesitamos lo que van a ser las pérdidas. Entonces, como ya tenemos los datos, las mediciones de las dos pruebas, podemos hacer las pérdidas. En este caso, la corriente secundaria por la equivalente nos va a dar una pérdida en el cobre de 189 watts. Las pérdidas en el núcleo van a estar dadas por el voltaje, la relación de voltaje primario sobre A al cuadrado sobre la resistencia del núcleo, y eso nos va a dar 52.5 watts. Y finalmente la potencia de salida con el factor de potencia que nos pidió en el ejemplo, que era 0.8 en retraso. Sí, 0.8 en retraso, que era 36.6 grados. Acá está, va a ser igual a 1200 watts. Entonces, finalmente, eh, la eficiencia, recordemos que hemos visto la última fórmula, que donde incluye todo. Vamos a aplicar esa fórmula y con todos los datos al final nos va a dar 1200 watts sobre 189 watts más 252.5 watts más 12.000 watts. Y esto lo pasamos a porcentaje. Y finalmente nos da que la eficiencia del transformador va a ser 98.03%. O sea, es demasiado eficiente. Bueno, tiene una eficiencia muy alta, entonces el transformador está funcionando con la mejor capacidad, que es lo que se busca siempre en este tipo de máquinas. Y bueno, ese es el ejemplo más completo que he visto aplicando todas estas ecuaciones y la teoría que estamos viendo. Y bueno, esto ha sido todo con respecto al Chapman. Gracias.